tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Buenas tardes, doctora. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de la doctora Doalix Ureña, médico, dermatóloga, tricóloga y nutrióloga clínica, quien nos disertará en este día sobre problemas en el pelo más frecuentes en los dominicanos. Así que luego de la pausa, siga con nosotros. Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma y en la tarde de hoy nos complace presentar a nuestra invitada aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, la doctora Doalix Ureña, médico, dermatóloga, nutrióloga y tricóloga, con quien vamos a estar conversando diferentes tópicos acerca de lo que es el cuero cabelludo. Doctora, bienvenida nuevamente a Medicina de Cuerpo y Alma. Es un placer para mí, es una colega, hermana, amiga, compañera y sobre todo un excelente ser humano, y como profesional se queda pequeña. Es un placer tenerla en Medicina de Cuerpo y Alma. Queremos hablar con ella sobre estos temas que están en la palestra. Bienvenida, doctora, nuevamente aquí a su programa. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Igual. Doctora, ¿cuáles son los problemas principales? ¿Qué abarca su especialidad? ¿Cuáles son los problemas principales que usted cubre dentro de su especialidad? Sí, la tricología es el estudio de las alteraciones, las enfermedades que ocurren a nivel de cuero cabelludo y de cabello. Y lo que tratamos es de enfocar en que nuestros pacientes presenten una salud capilar y si hay alguna alteración en ellos, poderles ayudar, prevenir que esto siga avanzando, poder detener esa caída capilar, poder tratar esas alopecias y poder guiar a estos pacientes cuando tengan una alteración, ya sea en el tallo piloso o ya sea en cualquier ámbito de lo que ya he comentado. Doctora, el pelo. Bueno, ustedes como tricólogos, hemos visto mucho en redes sociales como cosas que hacemos que pueden lesionar nuestro cuero cabelludo, principalmente nosotras las mujeres. Hemos visto videos que si los rolos hacen daño, que si el pasarse el blower hace daño, para mantener un pelo saludable, porque no solamente el tricólogo está para que hayan enfermedades, yo imagino que también el que tiene su pelo quebrado o no le crece, por ejemplo, que hay personas que refieren que no le crece el pelo. ¿Qué cosas hacemos nosotros que ustedes como especialistas ven que pueden dañarnos nuestra propia hebra? Una pregunta sumamente interesante. Realmente el tener una buena rutina capilar, que el paciente sepa que debe utilizar su champú, un lavado frecuente y adecuado de su cuero cabelludo es sumamente importante. Luego de lavarlo, entonces que hay una polémica que con o sin sulfato, el champú debe de limpiar el cuero cabelludo. Y dependiendo de la rutina que tienes, porque si es un lavado diario, bueno, puedes utilizar un champú más suave, pero si te lo lavas 2, 3 veces a la semana o 4 veces, debe ser un champú que tenga sulfato, un champú que sea un poco más fuerte, de acuerdo a tu condición capilar. Entonces luego el acondicionador, que como saben va en medios y punta, luego retirar el agua con una toalla en microfibra, no dejarte el pelo mojado, utilizar una toalla en microfibra. No es que tú lo vas a exprimir como una toalla, el cabello, es que te pones la toalla de microfibra adecuadamente y esto te va a absorber el agua. Y si queda algo de agua, entonces utilizamos el protector térmico y luego utilizamos un blower frío a 15 centímetros y secamos. Podemos también, aparte de esta rutina, recomendarle a nuestros pacientes que no abusen de los procesos químicos. Hay muchos procesos químicos, tenemos diferentes tipos de nuestra fibra capilar, entonces las personas muchas veces quieren que lasear, que tintar, y los excesos nos hacen daño. No se hagan más de 2 procesos químicos juntos,
debe ser con una persona capacitada. Si pueden evitar los laseados que son fuertes, tales como la cirugía capilar, Botox, esos tipos de laseados son muy fuertes, y el que es progresivo también. Entonces, el más recomendable es el laseado tradicional, el desrizado tradicional, con una persona experta, no hacerlo tan frecuente, puede hacerlo 2 veces al año, y bajo las recomendaciones del lugar, y no la misma persona que muchas veces no conoce sobre esa cosmética. Entonces, serían recomendaciones que también evitemos lo que antes comenté, 2 procesos químicos juntos. Doctora, pero ¿qué es la toalla de microfibra? Yo no sé lo que es eso. ¿Dónde se compra eso? Bueno, la mayoría de los suplidores de productos capilares, ellos tienen las toallas, y muchas tiendas multidepartamento también. Dice así mismo, toalla de microfibra, la más cómoda, la tipo turbante, que uno la sube hasta acá y ya te absorbe el agua. Porque muchas personas le he visto exprimiéndose el pelo y utilizando cualquier toalla, y esto puede afectar la fibra capilar. Entonces, preferimos que utilicen las cosas según están establecidas para que tenga una mayor salud. Y de noche, cuando ya tenemos nuestro cabello limpio, podemos utilizar aceite de argán. En los medios y punta damos un masajito antes de dormir, no en cuero cabelludo, medios y punta, y esto ayuda a que esas puntas que están un poquito afectadas se vean mejor. Aceite de argán, anoten eso. Sí. Oye, me lo voy a comprar entonces, de aquí para abajo. Así es, de medios y punta. El aceite de argán todas las noches, vamos dosificando según la cantidad que requiere nuestro cabello, nuestro pelo, entonces vamos colocando. Y esto hace que tenga una mejor visibilidad, un embellecimiento capilar. Sí, doctora, cuando uno visita esas tiendas de productos naturales, de vitaminas y eso, uno ve unos frascos que dicen pelo, uñas y hair, pelo, uñas y piel. Pelo, piel y uñas. Sí, la biotina, tiene ácido hialurónico, tomado. ¿Funcionan estas fórmulas? Bueno, qué decirle, la biotina es muy raro el déficit. Realmente las personas suelen consumirlo de forma abierta, porque ellos consideran que lo requieren porque tienen déficit, pero es muy raro el déficit por biotina. Nosotros los dermatólogos tricólogos rara vez recomendamos la suplementación con biotina. Más bien recomendamos una alimentación balanceada y completa. La mitad de su plato que sea vegetales, hervidos o crudos bien lavados, y la otra mitad lo dividimos en una porción de una carne que sea a la plancha o un pescado 2 veces por semana, tener un cereal integral o un víver y utilizar una porción de lo que es o lentejas o habichuelas para tener una nutrición balanceada y completa. Recordemos que la alimentación debe ser balanceada, cumpliendo los requerimientos individuales, cumpliendo las medidas higiénicas y según la necesidad de la edad y lo que la persona practica o realiza como actividad general. O sea, doctora, quiere decir que para yo tener un pelo sano, yo tengo que comer bien. Así es. Eso es lo que usted dice. La ¿Va combinado mayoría, así es, doctora, la No. mayoría de lo que es las alteraciones a nivel de cuero cabelludo y cabello podrían presentar un déficit nutricional. Estamos hablando de una alopecia difusa por un efluvio telógeno, podría estar presentando esa caída abundante que alarma mucho, principalmente a las mujeres cuando tenemos el pelo largo, se me está cayendo el pelo. Podría deberse, esa es una de las causas, a un déficit nutricional. Igual la alopecia areata podría presentar un déficit nutricional. Y la alopecia androgénica femenina es multifactorial y genética. Y casi siempre, aunque hay un factor genético, un factor hormonal, hay una enfermedad de base. Y tenemos que investigar si está presentando algún déficit, o un déficit de hierro, un déficit de ácido fólico, de vitamina B12, de vitamina D, de zinc. Entonces, tanto minerales como lo que serían vitaminas, es decir, micronutrientes, muchas veces se encuentran en déficit y muchas veces la alimentación no cumple los requerimientos. A veces las personas tienen dietas muy hipocalóricas, comen muy desbalanceadas, sí.
tienen un trastorno de la alimentación, porque no quiere entonces ganar peso y no lo hace con un profesional, y eso hace de que entonces no pueda mantener los requerimientos. Eso es muy importante, doctora. Yo veo que en mi consulta, las mujeres, aunque hay muchas pelucas, ahora mismo eso es hasta un logro, para mucha gente una meta, ponerse pelo, ¿eh? Sin embargo, vemos que también existe la preocupación de que la gente quiere tener su propio pelo. Cuando una persona comienza a perder cabello, se mortifica mucho. Yo creo que una de las cosas que más tensa a la persona es cuando está perdiendo cabello. Entonces, esa ansiedad que causa el perder cabello es fuerte, porque la gente realmente no le gusta perder su pelo, y muchas veces lo asociamos a factores de estrés. De que eso es el estrés, porque nosotros no investigamos, de una vez decimos que buscamos una causa de por qué está perdiendo el pelo. Señores, la realidad es que lo que debemos de hacer es evaluarnos. Si nosotros estamos perdiendo cabello, y la doctora me va a corroborar esa información, no importa, no es ir a ponerse un tratamiento porque estoy estresado, tal vez hay alguna condición que me esté tumbando el pelo. Totalmente de acuerdo, doctora. Realmente muchas veces los pacientes que van donde ellos se arreglan el cabello y entonces compran líneas costosas sin previamente haber sido evaluado, se ponen a hacer otros procesos químicos que pueden afectar aún más la fibra capilar, que lo prudente sería que para tener salud capilar, que antes de hacerse un proceso químico fuerte, y también cuando tenemos una caída abundante más de lo habitual, visitemos a nuestro dermatólogo en sentido general o dermatólogo tricólogo, que somos los especialistas, los dermatólogos en todo lo que es piel, pelo y uñas, y el dermatólogo tricólogo se enfoca más en lo que es lo que nos concierne. Es un llamado importante. El asunto del pelo en el tiempo ha avanzado mucho, doctor. Nosotros fuimos viendo como que en los congresos, en las reuniones, entraba el tema de pelo y el desarrollo de pelo. Y era porque están en aumento el tipo de calvicie, pero otra también es que o el paciente llega tarde por buscar muchas soluciones, o nosotros mismos los dermatólogos tratamos situaciones que le corresponden a tricología. Y dentro de mi experiencia he aprendido que hay situaciones que son del tricólogo, porque esos son pacientes que son crónicos y que tienen que estar con el especialista del pelo. Aunque nosotros los dermatólogos generales podemos identificar, diagnosticar rápido, el paciente no se puede retener porque pierde tiempo y pierde pelo, y muchas veces es un pelo que es difícil de recuperar. Así es. Por eso yo he aprendido, por ejemplo, en las alopecias cicatriciales, en las calvicies hereditarias, por ejemplo, referir a tiempo y no quedarme con el paciente. ¿Por qué? Porque la dermatología es multidisciplinaria y el tricólogo tiene los recursos, tiene el entrenamiento, tiene la aparatología, tiene los tratamientos, que muchas veces nosotros los médicos dermatólogos generales lo que tenemos es limitado. Sin embargo, ustedes están formados para lidiar con esos casos de muy difícil manejo, la gran mayoría. Pero usted, doctora, yo he visto el impacto emocional tan negativo que tiene para la gente perder cabello, inclusive para personas jóvenes. Así es. Gente joven. Sí, impacta la calidad de vida. Sí. Por eso es bueno venir a hacerse su chequeo. La consulta de tricología consta de diferentes partes, donde se hace una evaluación clínica
y después de la misma, uno también incluye sus hábitos alimenticios, sus hábitos capilares, su rutina y demás. Entonces luego hace una tricoscopía, que es que cogemos un dermatoscopio, que es un dispositivo en el cual nosotros podemos evaluar todo lo que es el cuero cabelludo y entonces ahí visualizar que el paciente está presentando, pero muchas veces también tenemos que complementar con análisis de lugar. Entonces, es una evaluación que es muy completa, como antes se mencionó, y que el paciente la puede encontrar acudiendo a la consulta y darse el seguimiento, porque si bien, como bien comentaba, hay alopecias que son cicatriciales y otras no cicatriciales. Entonces, como el paciente necesita una evaluación para darle su chequeo, su tratamiento, su pronóstico, su seguimiento, entonces es bueno que acuda para nosotros guiarle en lo que respecta el proceso. Sí. Doctora, ¿qué papel juega? Veo que casi todos esos suplementos que le hablé hace un momento para el pelo, suplementos naturales, tienen silicio. Es un extracto de, creo que del bambú y de una planta que se llama horsetail, cola de caballo, que es abundante en silicio. ¿Cuál es el papel del silicio en el crecimiento del pelo y de las uñas? Bueno, hay ciertos componentes naturales De la silicona y eso. que pueden, la silicona ayuda para embellecimiento, pero en sí son coadyuvantes, no son tratamientos de primera línea. Sí, un paciente puede suplementarse, yo soy de las que dice y la que siempre promueve que primero evaluemos al paciente, luego de evaluarlo y ver qué realmente es lo que él requiere, entonces suplementamos. Sí es importante los nutracéuticos, sí es sumamente interesante ingresarlo a lo que es nuestra terapia del día a día, pero siempre es bueno dar prioridad a la evaluación, claro. Luego de la evaluación ya completa, entonces nosotros suplementar en base a lo que el paciente va requiriendo. Ahí está una de esas lactobacillus que se usan para la flora intestinal. Hay un regenerador de eso que está asociado con el crecimiento del pelo. No me recuerdo el nombre ahora mismo. El microbioma fecal. Sí, interviene en el crecimiento. Y hay un suplemento que trae, ya lo están trayendo muchos, ese tipo de flora intestinal para que ayude al crecimiento del pelo. Lo que pasa es que los probióticos han venido a complementar realmente lo que es la salud en sentido general. Y si bien se dice el primer cerebro y el segundo cerebro el intestino, si una persona come mal va a tener una microbiota intestinal que no es la adecuada y eso va a afectar a su salud general. Entonces los probióticos se están utilizando para complementar nuestra alimentación, para que sea de una forma que nos ayude más a mantener la salud, tanto la salud del pelo, pero también la salud de la piel. Se han utilizado lo que son probióticos orales y también probióticos tópicos. Y de verdad que han venido a revolucionar y tienen buenos resultados, pero más bien son coadyuvantes. La terapia de primera línea la vamos a dirigir en base a lo que ya comentamos. Al diagnóstico. Doctora, las mujeres, a medida que uno va pasando en edad, cuando uno es adolescente, tiene mucho pelo. Y uno ve como fotos de cuando uno era más joven, uno dice, pero yo tenía una melena, yo tenía un pelaje. Tenía pollina. No, era una cosa y pequeña, 5 moños, 4 moños, pero a medida que ya vamos entrando después de los 35 años, vemos que tenemos menos pelo, aunque no es que se esté cayendo, sino que si nos vemos para allá ya a los 35, muchas mujeres tienen menos del 50% del pelo que tenían en etapas de adolescencia. Claro. ¿Y será que con los años disminuye el pelo, la exposición solar? Porque también cabe destacar que la radiación solar nos afecta completo. Pero he notado que después de los 35, 40 años, el pelo va disminuyendo en densidad. Quiere decir que de tener un cabello abundante en el cráneo, se va poniendo fino. ¿Por qué, doctora? Así es. Realmente hay muchos factores que intervienen y dentro de los factores está la genética y el ambiente. Y dentro del ambiente está lo que la persona come, cómo la persona hace su rutina capilar, es decir,
ya lo que antes explicamos en un principio. También cómo se protege de los rayos ultravioleta, cómo esa persona se estiliza, se peina el cabello, es decir, el tipo de peine, la temperatura, la plancha, el uso de herramientas de calor, capilares. Es decir, todo eso interviene para su salud capilar, y si bien ya llega a una edad en la que hay un envejecimiento capilar, pero en esa etapa de 35 años todavía no está el envejecimiento capilar, y si bien algunas hormonas propias de nosotras, las mujeres, comienzan a intervenir, pero más bien son estos factores genética y factores ambientales que van a intervenir en mi salud capilar, en la cantidad de cabello que yo presente. De por sí, el ciclo capilar, la fase anágena, la fase catágena y la fase telógeno, ese ciclo se va repitiendo a lo largo de la vida de 8 a 10 veces a lo largo de mi vida. Entonces, sabemos que la fase de crecimiento activo, la fase anágena, que dura de 2 a 6 a 7 años, entonces esa fase es la que más dura. Pero tenemos ya una fase también de la catágena, que dura de 2 a 3 semanas, y una de telógeno que puede durar de 2 a 3 meses. Entonces, dependiendo en qué fase, y no todos los folículos se encuentran en la misma fase, no todos. En nuestro mismo cuerpo están en diferentes fases. Casi todos se van a encontrar en la fase de anágeno, pero no todos se van a encontrar en la misma fase. Lo que quiere decir que hay que evaluarse porque uno no sabe. Yo sí he notado eso, como que a medida que uno va avanzando, los pacientes te dicen también, yo no me podía agarrar el pelo con una mano de tanto cabello, y ahora yo tengo el pelo muy fino, muy delgado. Así es. Mírame, yo tengo muy poco pelo. Entonces, es una condición que preocupa. Y hay que ver, doctora, y escúcheme que le tome la palabra, que si cuando ellos dicen que se toman todo el cabello con la mano, si es una alopecia androgénica, femenina, que está presentando, o si es un efluvio telógeno, que ha perdido tanto, una alopecia difusa, ha perdido tanto cabello, que ya entonces no ha acudido a tratarse porque eso se detiene, es una alopecia reversible, el efluvio telógeno, no ha acudido a tratarse y ha perdido tanto cabello que entonces dice que se lo coge todo ya con una mano, entonces que tiene menos volumen. Entonces por eso es importante acudir, porque si acude, entonces se detiene. Inmediatamente nosotros identificamos la causa, ese efluvio telógeno se detiene. Y se identifica y se trata, ahí es que se detiene. Doctora, también, que nosotros solemos como acostumbrarnos a situaciones. Por ejemplo, yo he visto pacientes que dicen, yo sufro de anemia. Yo siempre he sufrido de anemia y nunca se han chequeado. Yo sufro de anemia, pero la anemia tumba el pelo. Las personas anémicas regularmente tienen caída. Entonces, es como no acostumbrarnos a situaciones. Hay personas que se adaptan a lo largo del tiempo, que saben que están perdiendo cabello y no le prestan importancia al pelo. Es así, doctora. Realmente hay diferentes tipos de anemia. Sí. Y entonces si una persona con decir que sufre de anemia y que por eso no se va a chequear, no estamos avanzando. Lo prudente es, usted tiene una pérdida de cabello más de lo habitual, vaya a consulta. Usted quiere hacerse un tratamiento capilar y usted no sabe las repercusiones, primero pida ser evaluado y saber si usted cualifica para ese procedimiento capilar. Usted nota que su fibra capilar no es como antes, que usted tiene muchas puntas abiertas, una tricotilosis, esas puntas abiertas, ese pelo partido, ese pelo que no crece, es en la consulta de tricología. Es muy frecuente que muchos pacientes me digan, mira, no es que estoy perdiendo pelo, pero el pelo no me avanza, tengo el pelo partido, las puntas no se me sellan. Todo eso en la consulta podemos ayudarle con esa salud capilar, con ese embellecimiento capilar. A recuperar ese pelo. Claro. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma.
Medicina de Cuerpo y Alma. Estamos en la tarde de hoy conversando con la doctora Doalix Ureña, médico, dermatóloga, nutrióloga y tricóloga, especializada en las áreas de cuero cabelludo, tanto en las enfermedades como también en el manejo del pelo. Estamos hablando en el primer segmento sobre lo que es pelo en general. Sin embargo, existen condiciones que debemos de denotar y de hacer ver que son motivo de visita a esta área de la especialidad de dermatología, como es la tricología. Doctor, en el caso, por ejemplo, de las calvicies que yo he visto, de pérdida de cabello muy frecuentes en nuestra cultura, es esta de aquí, de esta parte de acá, de encima de las orejas aquí, que es cuando le aprietan mucho el cabello a los niños. Ese tipo de alopecia que se ve mucho, uno ve que a los niños le hacen mucho moñito, mucha trenza. Ahora se usa mucho el trenzado. El estar poniéndose esas trenzas, ese aprietamiento, puede dar esa, ¿cómo que se llama esta de este lado? Alopecia por tracción. Así es, doctora. Realmente es muy frecuente en nuestro país que las niñas le hagan peinados apretados. Y mientras más pelo que tenga, un pelo menos lacio, muchas madres tienden a apretar más ese cabello. Sería prudente cambiar ese hábito, porque ese hábito lleva a una alopecia por tracción. Y si esa alopecia por tracción es tan continua y a cabo de ya mucho tiempo, puede convertirse en una alopecia cicatricial. Entonces, lo prudente sería dejar ese mal hábito, hacer peinados menos apretados, menos colitas, como le decimos en nuestro país. También el uso de gorros por el personal de salud hace hacer pérdida donde hay fricción. Entonces esos gorros, ya sea de médico, de enfermera, de panadero, ese gorro, el uso continuo, esa fricción hace que haya pérdida. También hay niños que se ponen a jugar con el cabello, quizá lo hemos encontrado haciéndose así, y se lo hacen de una forma continua, y se cortan por la fricción. Y peinados que no son tan apretados, pero por ejemplo se coge un pincho, una pincita, y se lo coloca ahí. Y entonces esa tracción que hace esa pincita, ese pincho ahí, puede debilitar ahí ese tallo piloso y puede afectar, y entonces ahí ocurre la alopecia traccional. Si cambiamos el hábito, mejora. Si evitamos esas trenzas, mientras más apretadas, peores son. Pero todas las trenzas tenemos que tener cuidado con ellas, porque solo son las permitidas, las que son flojitas y las menos abundantes. Es decir, no llenar de trenza el cabello, sino una trencita suave sería la permitida. Pero muchas trencitas y apretadas no son permitidas por la tracción. Y la gente dura más sin lavarse la cabeza cuando tiene trenza. Así es, y cuando se ponen también las extensiones, son que la grapita, todas van a producir una alopecia por tracción en un momento dado. Hay gente, no, que solo para una ocasión. Hay que tener cuidado, porque ellas van afectando ese tallo, esa fibra, y la van debilitando y va cayendo. ¿Y usted cree, doctora, que un pelo dañado, por ejemplo, los químicos, yo creo que una de las causas más frecuentes de afección capilar aquí son los químicos? Porque nosotros somos de naturaleza de un pelo rizo, no le vamos a decir pelo malo, porque en verdad eso es como estigmatizante, decirle malo, porque el pelo no tiene comportamiento ni bueno ni malo. Así es. Sino un pelo lacio, por ejemplo, las muy privilegiadas tienen su pelo lacio y que muchas de ellas lo quieren tener rizo, porque la vida es así. Las que lo tienen lacio lo quieren rizo y las que lo tienen rizo hacen mucho procedimiento. Los químicos terminan acabando con el pelo. Ya ese pelo está procesado. Entonces, muchas personas optan por recortarse completamente el ticket para dejarse su pelo.
si la persona no desea recortarse y quiere recuperar su cabello, por ejemplo, los que tienen horquetillas, pelo quemado por productos químicos, ustedes los tricólogos tratan esa parte también. ¿Puede una Sí, persona claro. recuperar su pelo? Claro que sí. Nosotros le hacemos la evaluación antes descrita y los pacientes presentan mejoría. Con respecto a cuando un pelo muy afectado por los procesos químicos, ese pelo hay que evaluarlo para ver si esa es la única causa. Si es la única, detenerla y hacer hábitos capilares saludables, pero muchas veces están combinados con otras causas. Es decir, hay algo de base. Entonces debemos identificarlo y tratarlo. Los procesos químicos siempre van a alterar la fibra capilar, van a romper enlaces dentro de lo que es la fibra capilar, y esto va a hacer cambios que van a cambiar, va a ir perdiendo una nutrición adecuada que tiene nuestro pelo, se va a ir perdiendo, va perdiendo esa grasita natural, se torna más áspero, tienen frizz, se abren las puntas. Si las puntas están abiertas, lo prudente sería, para embellecimiento, cortarlas. El corte de cabello no va a traer más cabello, pelo nuevo, ni nada por el estilo. El corte de cabello va a ser que quitamos la parte externa que está causando que se vea mal, y hacemos un embellecimiento haciendo un corte de cabello. Si el paciente quiere cortarlo más o cortarlo menos, lo prudente sería cortar la parte que está afectada siempre y cuando se pueda, para entonces que el paciente se sienta mejor, porque le afecta la calidad de vida y se puede sentir emocionalmente afectado, contristado. Entonces nosotros pedimos que vamos a cortar esa parte que se afectó, vamos a tratar, pero si no detenemos el mal hábito, va a volver a abrirse las puntas, va a tornarse igual con el mismo frizz, reseco, partido. Entonces, los procesos químicos, hay muchas personas que se hacen dependientes de los tintes. Y los tintes, si tienes una actividad o si lo programas 1 o 2 veces al año, sería lo ideal. Pero hacer un tintado cada mes te va a afectar. No, y orilla. O Orilla, a cada orilla. rato, Orilla, o comprar orilla. uno en el supermercado y ponértelo tú misma sin tener ese conocimiento, yo no lo recomiendo. Tener cuidado con comprar esos tintes y ellos mismos aplicárselo. Yo le digo a los pacientes, si te puedes poner 1 o 2 al año con un profesional, con una persona que sepa color y te pueda trabajar correctamente, pero uno mismo no debería. Doctora, antes uno veía principalmente las damas teñidas de rojo, azul, verde, y a uno le llamaba mucho la atención, pero ahora no. Ahora uno ni se da cuenta. Y el otro día estaba en el súper y vi una señora con un pelo excesivamente verde, de verdad. Y yo dije, bueno, me llamó la atención porque era demasiado ya el tinte. A veces se hacen procesos que no son, a veces la misma persona se lo hace sin conocimiento. Está porque de moda. Si usted tiene el conocimiento y decide hacerlo usted lo puede hacer, pero a veces utiliza una agua oxigenado, un peróxido que no es recomendable. Como usted no sabe de eso, no debe de hacerlo, porque entonces se afecta su fibra capilar y después ese daño es lentamente que uno lo va a ir recuperando, esa salud capilar. Ese daño a veces tarda tiempo en ceder. Hay que saber dónde ir. Porque ¿qué pasa aquí? En el caso, por ejemplo, mío, hay personas que cuando nos ponemos un color, lo vemos de un color, decimos, yo quiero ese. Pero tú vas, se tiñe otro color. Cuando te lo ponen, no salió el color que era. Hay que dar otro proceso. Así es. Y ahí te pasas tú entre 4 o 5 horas, muchas veces en el salón, para lograr el color o acercarse al color que tú quieres. Claro, porque se va a somete mucho depender, el pelo. claro, de la base que tenga esa persona. Hay que y saber hay que ir. hacerle su prueba de mechón previamente. Entonces debe de ir con una persona que haya estudiado eso, esa colorimetría, Estoy ese de color acuerdo. capilar debe de ir donde una persona que haya estudiado. He visto personas que tienen 3 y 4 colores en el pelo, pagando su dinero. Sí, No es mentira, en un salón,
Y Ay, sí. lamentablemente no tienen el color que quieren y terminan recortando su cabello. ¿Por qué? Porque el color no le dio el que era. Y Claro. entonces te someten otra decoloración y espérate, vamos a darte un champú azul y vamos a darte esto. Y el pelo comienza como a ponerse como débil, una debilidad terrible. El pelo sufre mucho, Realmente. sí. Entonces, todos los procesos químicos van a hacer cambio en la fibra capilar. Debemos de educarnos y evaluarnos. Lo prudente sería que acudan a una consulta para saber si mi cabello resiste tal proceso químico y cómo el especialista me recomienda con qué frecuencia. Si lo voy a hacer, con qué frecuencia hacerlo. E ir a un profesional a hacérmelo. Y si no me conviene hacerlo, desistir. No hacerlo. Doctor, y con respecto al pelo natural, rizo, que también es otra condición muy normal. La gente realmente ha dejado Claro. la parte de que para tener un pelo natural. Pero sin embargo, he escuchado que las personas que tienen el pelo rizo necesitan o acuden más a salones de definición de pelo. Lleva con un cuidado más exhaustivo Sí, que es el verdad. que se lo pone liso. Usan más productos, pero muchos productos para la definición de los rizos. Claro. Y terminan con caspa en el cuero cabelludo. El pelo rizo es muy hermoso, realmente, pero hay que saberlo tratar. Lleva una rutina así un poco más extensa porque el pelo rizo suele ser más seco que el pelo que es ondulado y lacio. Entonces hay que tener un cuidado, una línea que sea hidratante, pero sobre todo no saturar el cuero cabelludo. Yo recomiendo a mis pacientes que tienen el pelo rizo que utilicen un champú, de preferencia un champú antiseborreico como primer lavado, y luego pueden de segundo champú utilizar uno que sea hidratante, luego su acondicionador en medios y punta o cuando corresponda su mascarilla capilar, utilizar lo que es una crema de peinar que no llegue al cuero cabelludo, que me separe 2 dedos de distancia, es decir, para medios y punta, porque si lo pongo en cuero cabelludo sí me da un riesgo de una dermatitis seborreica. Entonces yo debo de utilizarlo en medios y punta, nunca en cuero cabelludo, esa crema de peinar, ese gel definidor de rizo. Ay, pero una línea larguísima. Así es. Luego mi protector térmico y luego utilizar un aparato de calor, es decir, una herramienta de calor, ya sea un blower frío, con su difusor para 15 centímetros, yo secar, no dejarme esa fibra capilar mojada. Porque cuando yo me dejo la fibra capilar mojada, lamentablemente se rompe la Pero fibra. doctora, pero una cosa. ¿Y cómo es el blower frío? Porque en el salón el blower caliente. ¿Cuál Sí. es ese blower frío? El mismo blower, pero en temperatura fría. ¿Y me va a secar el pelo? Te lo seca, pero no te le da calor. Las herramientas de calor se recomiendan como calor como tal una vez por semana. Nosotros los dermatólogos tricólogos recomendamos un lavado frecuente, llámese 2, 3, 4 veces. Si una persona hace ejercicio todos los días, lo prudente sería que se lave la cabeza todos los días. Si una persona hace 2 o 3 veces a la semana, con 3 veces a la semana sería bien, pero que no se dé calor 3 veces a la semana. Es decir, yo me doy calor una vez por semana, pero yo me hago un lavado frecuente. ¿Qué es lo que yo hago? Me hago mi rutina, me absorbo el agua a 15 centímetros con un blower frío. Cuando la toalla de microfibra, no me deja totalmente seco, a 15 centímetros. En mi caso particular yo tengo Dyson, pero puedes utilizar cualquier herramienta que te ayude. Dyson es un blower. Sí, es una herramienta de calor que trae, por ejemplo, la Complete, trae todas las piezas y te ayuda y tiene una temperatura más controlada, cuida más tu fibra capilar. Pero no tienen que tener una marca en especial. Pueden tener la que ustedes tienen y utilizarlo en modalidad frío. Frío y a 15 centímetros para cuidar la fibra. Porque el quedarse con la fibra capilar, con el cabello mojado, o acostarse con el cabello mojado, o amarrarse el cabello mojado, te va rompiendo la fibra capilar. Rompe la fibra. Inclusive tú pasarte el blower con el cabello mojado, te crea burbujas. Se llama bubble hair. Y eso te va rompiendo la fibra.
cuando tú miras al microscopio ves esas burbujas en la ¿Y esos fibra protectores capilar. de calor no sirven entonces? Sí ¿Esto no se sirven, pone? pero muchas personas a veces no lo usan. Entonces es muy No. importante el protector térmico. Ujú. ¿Cuál marca con la que te sientas cómoda? Hay marcas de suplidores de productos capilares que son muy buenas y hay otras de supermercados que también cumplen el objetivo. El objetivo es que lo uses. Claro. Doctora, ¿cuál es el papel de estos unos medicamentos que inhiben la 5-alfa reductasa, como el finasteride, el dutasteride para el pelo y la calvicie androgenética? Bueno, juega un papel muy importante porque en los pacientes que tienen alopecia androgenética realmente le ayuda a controlar. El tema aquí con la alopecia androgenética, en el caso de los hombres, un componente genético principalmente y el componente ya hormonal. En el caso de la mujer con una alopecia androgenética, tenemos el componente genético y el componente multifactorial, porque además del hormonal está el factor ambiente. Y por eso siempre en la mujer tenemos que investigar una enfermedad de base, una enfermedad concomitante. Pero también el dutasteride, que es el que más usamos, un inhibidor de la 5-alfa reductasa 1 y 2, podemos utilizarlo en alopecia frontal fibrosante, siempre y cuando la mujer no tenga antecedente de cáncer de mama, que ella no haya padecido enfermedad de cáncer de mama, ni su madre, ni su abuela, y entonces podía cualificar para un tratamiento con dutasteride oral. Le ayuda mucho a detener la progresión, porque lo que buscamos en una alopecia frontal fibrosante es detener la progresión. Esta es una alopecia cicatricial, pero en el caso de las otras alopecias no cicatriciales, de la androgenética femenina o de la masculina, tenemos que investigar en la mujer que no esté en una edad fértil, Claro. porque realmente Puede dar más formaciones. tendría que suspender los 6 meses antes de querer embarazarse. Ya se prefiere muchas veces cuando la mujer ya no está en edad fértil, perimenopausia, menopáusica, igual que no tenga los antecedentes que antes mencionamos, o en el hombre realmente le ayuda bastante porque le da un engrosamiento. El tema en la alopecia androgenética, que ese pelo se está tornando más fino y desaparece, se llama miniaturización. Se torna fino, 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 fino y desaparece. El objetivo del minoxidil, que actúa como vasodilatador, es ayudar en la irrigación, prolongar la fase anágena, la fase de crecimiento, y detener la fase de telógeno, la fase de caída. Y entonces el dutasteride le ayuda con el engrosamiento. Ese pelo que se está tornando fino, lo está tornando más grueso, es decir, le aumenta su grosor, valga la redundancia, para que ese pelo entonces luzca mejor. Son unos tratamientos que se recomiendan. En el hombre, si tiene mayor de 40 años, sería prudente hacer un chequeo urológico previo, medir su PSA libre, su PSA total, antes de, porque ya a partir de los 40 años ustedes siempre recomiendan su chequeo como para prevención del cáncer de próstata. Y en el hombre más joven, bueno, que por cuestión bioral, que él en ese momento no quiera embarazar a la esposa, porque se elimina cuando es bioral cierta cantidad por el semen. Entonces, si él está pensando embarazar en ese momento a su esposa, no sería lo prudente. Sí. Entonces, siempre es bueno hablar con el paciente. Cuál es, si después de evaluado, poner una planificación a mediano, a corto plazo. Y realmente estos son tratamientos que, por ejemplo, tenemos que mantenerlo por 2 años en un promedio. En el hombre hasta por 3, y luego lo vamos disminuyendo el tiempo. Si ya lo usaba 7 días, lo disminuimos a 5, pero el dutasteride casi siempre lo ponemos 3 veces por semana, siempre y cuando el paciente cualifique. Así Y es. se está poniendo también muy de moda, lo veo que lo anuncian y lo venden, el aceite esencial de romero. Y La de esas gente usa cosas. Eso mucho no eso. funciona. Bueno, la gente lo utiliza, hay cierta evidencia científica como coadyuvante, pero realmente no es un tratamiento de primera línea. Tiene sus beneficios, podría ayudar, pero nosotros preferimos que sea evaluado previamente. Sí, claro. Sí, porque la gente le tiene mucha fe a lo natural, ¿no? Así es.
a las cosas naturales para la caída del pelo, pero bien dice la doctora que son muchos factores que pueden incidir. La conducta es ir chequearse. Así es. Con un especialista. Antes de concluir, con respecto a algo que abordamos ahorita, de los pacientes que hacen fricción, una tricoteiromanía, cuando el paciente está haciendo eso, hay que ver si hay un componente emocional, psicológico que está asociado, porque algunos pacientes tienen ese hábito de frotar, el frote, y a veces se comienzan haciendo así. Tricotilomanía, que se hace un arrancamiento, es más frecuente en los niños o adultos jóvenes, o pacientes que tienen cierto componente, o algún síndrome o alguna enfermedad crónica, entonces pueden presentarlo. Y la teiromanía, tricoteiromanía, cuando hacen esa fricción, entonces la fricción se lo lleva. O también cuando se comen el cabello, entonces ya hay un componente psiquiátrico, ya hay que abordar también de forma multidisciplinaria. Sí, porque hay muchos niños, por ejemplo, que se chupan el dedo y se comen el pelo. Así es. Y las madres lo saben, que con el pelo no se digiere. Es bueno que tengamos eso claro, que el pelo no se digiere. Por lo tanto, el pelo se va acumulando en el intestino. Si usted ve que su hijo se come el pelo, llévelo a consulta, porque eso no es una maña, no es una manía. Así es. Debe ser visto por el dermatólogo tricólico y por el psiquiatra. Claro. Psiquiatra infantil en este caso. Hay que quitarle el hábito. Así es. Hay que quitarle el hábito. En estos días estuve leyendo que la acetilcisteína se está utilizando en niños y en adultos para quitar esa manía. Sí, en los pacientes con tricotilomanía se ha usado. Sí, como que quita el impulso de tener que. Así es. Altas dosis. Bueno, doctora, llegamos al final. Muchas gracias por estar con nosotros, siempre tan brillante. Muchas gracias. A ustedes también, queridos amigos televidentes. Gracias un domingo más por estar con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en Cinevisión, Canal 19, los domingos de 2 a 3 y en YouTube también. Así que nada, hasta el próximo domingo.